Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la que, toda la tierra. Y cuando nosotros lo llevamos al contexto original es que Jehová está en su santo templo, en el lugar santísimo del santuario celestial, y toda la tierra debe de callar y ser reverente delante de él. Pero cuando lo llevamos al santuario donde Dios se manifiesta, donde manifiesta su presencia cada sábado, en ese día santo donde el Señor santifica a su pueblo, el pueblo de Dios debe estar en completa reverencia delante de él. ¿Dónde? El sábado, donde la presencia se va a manifestar. Así que si Jehová está en su santo templo, ¿cómo debemos nosotros estar en el templo? Calladito, reverente. Hemos trazado claramente por la palabra de Dios y el espíritu de profecía que aquí en el pueblo de Dios tiene que haber reverencia. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. El 21 de febrero nos dice lo siguiente, página 60. Dios nos cuida. Dice, reverencia en la casa de Dios. ¿Cómo? Hay que tener reverencia aquí adentro en la casa de Dios. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, escuchen para acá, deben hacerlo con decoro. ¿Cómo hay que entrar al lugar de reunión? Porque estamos pisando tierra santa. Cuando comienza el lugar de la reunión a las 9:30, ya sabemos ya que estamos adentrándonos ¿dónde? Donde el Señor, donde la presencia del Señor va a descansar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en la zarza? Quita el calzado de tu pie porque el lugar donde está tierra santa es. Se repite Josué capítulo 5 versículos 3 y 15. Un varón con la espada desenvainada, ¿se acuerdan? Y él le dijo, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dijo, no soy ni de los vuestros ni de vuestros enemigos. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Íbamos a la iglesia y la mujer que se ponían tacones entraban con la punta de los pies. Amén. Mira, así no se sentía. Y por los laterales. Y por los laterales, no por ahí que se. No. Ajá, había reverencia. Un silencio, no se sentía. Déjeme decirle que esto era, y todavía usted era niña y todavía ya se había metido la apostasía en la iglesia. Esta iglesia bendita del séptimo día que tenemos ahora no se parece en nada a la iglesia de los pioneros. El pueblo de Dios que está esperando a Cristo en esta hora final, que está deseando ser sellado, que está deseando ser igual que Cristo en carácter y en doctrina, debe de estar haciendo la misma voluntad del Señor y lo mismo que hacían los pioneros cuando comenzaron el movimiento. Los pioneros eran santos y mira, esta que está hablando aquí era una de las pioneras del movimiento adventista. Es Elena de White, también la profeta, la que recibía directamente instrucciones de Dios. Nos está diciendo aquí que cuando los adoradores entran al lugar de reunión, deben de hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos la conversación común, los cuchicheos que hay a veces entre nosotros, la risa, jarana de dobles sentidos, no deben permitirse en la casa del culto. Alabado sea el nombre del Señor por esto. Porque el Señor nos está mostrando cosas aquí. Acuérdense que diariamente tenemos que aprender. Y lo que Dios nos muestre tenemos que ponerlo por obra. Si nosotros queremos llegar a la patria celestial, debemos de vivir a la altura de la patria celestial, como viven los ángeles aquí en esta tierra. Tienen que leer Hebreo capítulo 1. El Señor hace a sus ministros llama de fuego. Y ahí está haciendo una comparación de los ángeles del cielo, de la iglesia del cielo, con la iglesia aquí en la tierra. Dice que no debe permitirse risa ni nada de eso en la casa de culto. Escuchen bien ahora, porque esto es lo que más me motivó a mí de esto. No debe permitirse esa jarana, esa jovialidad dentro de la casa de culto. Ni antes ni después del servicio del culto. Hermano, ¿estamos escuchando todo? Yo creo que todos somos grandes. Y yo creo que todos estamos oyendo palabra de Dios. Ni antes ni después del servicio del culto. Una piedad ardiente y activa debe de caracterizar a los adoradores
de Dios en el culto. Si alguien llega temprano, la bendición de Dios está con él. Y tiene que esperar aunque sea 30 minutos antes de que llegue el culto, o espera 15 minutos antes de que llegue el culto, conserva un espíritu de ¿qué cosa? De oración, orando con temor y temblor, para que Dios se manifieste allí, en medio, tienen que leer el libro que se llama La Oración, en medio del culto, en medio de su presencia allí, y para que vengan los hermanos al culto, porque el enemigo se faja, le hace guerra a veces a los hermanos, para que los hermanos no vengan a escuchar palabra de Jehová, para que los hermanos no vengan a prepararse y a santificarse en este único día, cuando el Señor promete que es el día de la santificación. Sigue diciendo, deben estar, dice, que si alguno tiene que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, consérvese un espíritu verdadero, un espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración. Es decir, cuando se llega al lugar del culto no se debe de hablar con nadie. No se debe de hablar con nadie. Cuando se llega al lugar del culto se debe de ¿qué? De orar, orar, orar y buscar la presencia de Dios. Antes y después del culto. El libro de la oración, página 245. La oración, página 245. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe de doblegarse a la presencia del santo. No es oración como quiera que sea. La oración debe ser como los ángeles en el cielo, de rodillas. Porque mientras más nos humillamos, más cerca del cielo estamos. Y el que se humilla será enaltecido. Más el que se enaltece y se quiere quedar de pie, va a ser humillado un día. Es mejor caer sobre la roca, arrodillado y derramar lágrimas a los pies de Jesús, que la roca un día caiga sobre ti y te desmenuce. Todo eso es palabra de Dios. Con respecto a la oración, nos sigue hablando el mismo libro, página 263, con respecto a la reverencia. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Hay gente que ora diciéndole al Señor, papá, tú sabes que yo, bueno, muchacho, ¿cómo está la cosa? Aquí estoy yo, tu amigote, o papito. Ay, señores, esas oraciones desagradan a Dios. Y se ha enseñado desde los púlpitos adventistas, como es mi mejor amigo, voy a orarle al Señor como yo entienda, porque es mi mejor amigo. Y le voy a hablar como un amigo. El problema es que como los modales se han perdido, en este tiempo final, ya el pueblo de Dios ni siquiera sabe qué son los buenos modales en el habla también. Y se está hablando como callejero a veces a Dios. Y se ora, y vemos nosotros hoy en día pastores que le enseñan a toda la congregación a decirle, papito lindo, tú sabes que estamos aquí tus hijos. Que Dios tenga misericordia. Y nosotros debemos de hacer la diferencia. Vuelvo a leer. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía o presunción, nunca. Como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande y el todopoderoso de todo el universo, el santo que habita la luz inaccesible, como si se dirigieran igual a un mortal inferior o un amigo. No debe de ser. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreven a hacerlo delante de la sala, de la audiencia, de un soberano terrenal. El problema es que si vamos a ver al presidente o a Raúl nada más, no nos comportamos de esa manera. Pero dice aquí, los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quienes los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Amén. Bienvenido. ¿Cómo es? Así que los ángeles cubren el rostro delante del Todopoderoso y yo aquí en la tierra refiriéndome a Él como si fuese un amigo. Un amigo pero con doble sentido.
como Satanás lo ha hecho. Papito lindo. No, hermano, así no. Estamos delante del Santo. Con respeto, hermano, es nuestro amigo, pero es con respeto. Mensaje para los jóvenes, página 187. No tenga tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que conversen con otros durante el sermón. Durante el sermón no se puede molestar al hermano. Eso es un acto de ¿qué? De irreverencia delante de Dios. Yo no puedo decirle a Pinatel, mientras está predicando el hermano Jesús David, cógeme eso ahí. Porque los ángeles se sientan, se postran y se olvidan del mundo, porque solamente tienen a Dios en su mente y en todo su ser. Eso es lo que significa ser reverentes y santos, como la lección de esta mañana que estábamos nosotros dando. Si los que cometen esa falta pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran dentro de la casa de Dios y toman cuenta, apuntan todas sus acciones, se llenarían de vergüenza y aborrecimiento propio. Dios quiere que los oyentes estén atentos. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. Una cizaña sembrada dentro del pueblo de Dios es que se converse o se hable algo en medio del culto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces decimos, hermano, cállense la boca, no sean irreverentes. Y yo soy líder y me siento en un asiento y hasta que el hermano termine de predicar no me despierto. La peor irreverencia la cometió usted, que se quedó durmiendo delante de la presencia de un Dios santo. Nosotros estudiamos cómo el que se duerme en la casa de culto es porque está en algo desobedeciendo a Dios en la reforma pro salud. Porque dice la mensajera del Señor que está enfermo. Si estuviese haciendo la voluntad de Dios, no se duerme. Si estuviese durmiéndose a las 9 de la noche y levantándose a las 3 de la mañana, vas a estar el día entero con los ojos despiertos, porque dice el Señor Jesús, no tiene el día 12 horas en Juan 12. Él no dijo 24 horas. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Bienaventurado el que anda en el día, porque no tropieza. El día no se hizo para dormir. La mensajera del Señor comentando eso lo dice claramente. Cuando comemos a deshoras, cuando comemos entre comidas, cuando comemos demasiado, el cerebro queda embotado porque el estómago trabaja directamente con él. Y entonces Dios no puede trabajar con nosotros. Cuando queremos ir al servicio del Maestro nos quedamos dormidos. Guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. La mañana viene y después la noche. Se encuentra en Isaías. El atalaya se quedó dormido en sus puestos. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes. Ya está, oye, esta que Dios es bueno y nos está hablando. A veces con un niñito la atención se nos va con un niño. Y a veces todo el mundo, y con el niño, y con el niño, y con el niño. Mira lo que dice aquí, vamos a ponerle atención a esto. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en el buen terreno, ni lleve fruto. Esto es irreverencia. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis hay un cordero que está herido por un costado, pero que tiene 7 cuernos y 7 ojos? ¿Se acuerdan? Esos 7 ojos significan, y los 7 cuernos, todo el poder, la plenitud del poder de Dios, que Él es el Todopoderoso, de Cristo Jesús. Pero sin embargo, los 7 ojos significan que el Señor nos examina por dentro y por fuera. A veces queremos profesar también el manto de santidad dentro del pueblo de Dios y por dentro estamos podridos en irreverencia. Pero tenemos que ser reverentes en la casa de Dios, porque si manifestamos eso en la obra interior, es porque por dentro estamos que ni se diga. Y cuando terminamos el culto no podemos hablar otras palabras obscenas, no podemos hablar otra cosa, más bien nos dice aquí que debemos de hablar nada, seguir en oración, seguir en quietud y reverencia. Hermano, pero eso está ya demasiado, se está yendo de los límites. No soy yo, hermano, es Dios quien está hablándonos a nosotros en este día. Porque esto era lo que hacían los pioneros. Lo que nosotros hemos visto en la iglesia, lo que hemos vivido, a lo que estamos acostumbrados, ese nunca ha sido el plan de Dios. La iglesia poco a poco se ha desviado del sendero correcto. El Señor nos está llamando ahora a hacer una reforma completa para poder morar con Él. Sigue diciendo, nadie,
Nadie se detenga en los pasillos, cuando hay pasillos en la iglesia, para conversar, o charlar, o jaranear, o hacer jovialidades. ¿Se acuerdan? Cerrando así el paso a los demás. La dependencia de la iglesia debe ser investida, consagrada, reverencia. No deben hacerse de ella un lugar donde encontrarse los antiguos amigos. Hay gente que nada más dicen, voy a la iglesia a ver a fulano, voy a la iglesia a encontrarme con mengano. Eso le desagrada a Dios. La iglesia no es un club donde vamos a encontrarnos con nuestros amigos. La iglesia es la casa de Dios, donde vamos a acercarnos al cielo, a la morada donde vamos a vivir eternamente. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Pero esos son los que, como David, digan en su corazón, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es ir al atrio, hermano, no encontrarnos con el hermano, a buscar la presencia del alto y sublime, a llenarnos de santidad, porque son muchos días en la semana, y un día más el Señor nos va santificando, que es el día de sábado. No debemos encontrarnos con los antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes, ni mucho menos hablar de negocios mundanales. Estas cosas deben de ser dejadas fuera de la iglesia totalmente. Dios y los ángeles han sido deshonrados por las risas en la iglesia y por negligente y el ruido que se oye en algunos lugares también. Hay hermanos que vienen a la iglesia y se ríen. Hay hermanos que hacen jovialidades. Hay hermanos que se chotean a veces uno con los otros, que dicen cosas que a los ángeles y a Dios mucho más les desagrada. Les voy a decir una cosa que aprendí en el libro de la música, con el tema de la música, pero estos principios se aplican a todos. Que hablan que cuando había música desconcertante y la batería, los ángeles se salían de la iglesia. Pero aprendí un poquitico más abajo que los ángeles se fueron de la iglesia porque hace rato el Espíritu de Dios se fue. Cuando los ángeles salen aquí, porque esto desagrada a los ángeles, es porque hace rato el Espíritu se fue. Porque los ángeles no pueden estar donde el Espíritu de Dios no se encuentre. Por eso debemos de agradarle al Señor, no solamente en nuestras vidas, sino también para con nuestros hermanos. No debe de haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia en la casa de Dios. No quiero ni hablar. El que tenga oído, oiga lo que el Señor le está hablando, claro, porque todo esto es palabra de Dios lo que estamos viendo. Esta ostentación que incita ¿a qué? A la irreverencia. Ay, mira fulana lo que trae puesto, o mira mengano con lo que vino. Ay, mira, ay, si yo pudiera. Ay, y entonces esto trae un pecado sobre pecado. El acto de irreverencia en la indumentaria. Con frecuencia la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran los pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto de culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende a Dios.